Hola chicos, ¿cómo están? Pues bienvenidos de vuelta a las clases grabadas. Aquí está Peter Saludos. y Luis y Rachel no pudieron estar porque estamos haciendo este video temprano en la mañana. Bueno, ya ni tan temprano, pero en la mañana. Y entonces se complica un poco y durante la semana estuvo muy pesado. Tanto Peter como yo tuvimos muchas actividades y pues no pudimos hacer la clase antes, pero bueno, aquí está Vida antes de adulta. Shabbat. Vida adulta, suele pasar. Pero bueno, Peter, ¿cómo estás? ¿Quieres saludar a los chicos antes de que Y empecemos? claro que sí. Pues otra vez bienvenidos a las clases grabadas. Ya tenía muchísimos meses que no teníamos una, pero siento que esto nos va a ayudar a tener clases un poquito menos apuradas el sábado, digamos, tener tiempo un poquito más de reflexión y a lo mejor otras cosas. Y también nos va a ayudar a en la semana recordar lo que vemos y no solamente el sábado. Entonces, también emocionado en ese sentido por eso. Y pues ya es lo único que quiero decir, Fer. Pues sí, tienes mucha razón, Peter. Luego se nos olvida entre semana poner en práctica lo que aprendemos o tener esta parte de aplicación de la Torah en la vida. Entonces, Sí, pues es una buena oportunidad con claro, estas clases grabadas de recordar un poquito. claro que sí. Y bueno, pues la clase de hoy, chicos, va a ser muy cortita, va a ser rápida porque solamente vamos a ver una sección para continuar con la clase de la fe, con la cualidad de carácter de fe. Y bueno, inicialmente les dijimos que íbamos a hacer una cualidad de carácter cada mes, pero esta cualidad, como es la primera y nos ha costado un poco de trabajo adaptarnos a este nuevo formato, pues vamos a hacer esta cualidad por una única ocasión en 2 meses, agosto, septiembre. Entonces, todo septiembre vamos a seguir con la fe, con el fondo de la ardillita. Y pues nada, vamos a dar un pequeño repaso de esta cualidad de carácter de la fe, de lo que llevamos hasta ahorita, y vamos a introducir un poquito más, vamos a ahondar un poquito más en el tema, de eso se va a tratar la sesión de hoy. Entonces, la cualidad de carácter que estamos viendo es la fe, y la primera característica que debe de tener alguien con fe, vimos que es que tiene que visualizar. Visualizar, y vimos esta frase de ver es creer, ¿sí? Que para creer muchas veces necesitamos ver. Entonces, por eso es importante visualizar. Y pues una pequeña frase de Blaise Pascal que ya vimos, que no me quiero meter mucho porque si no, sí me voy a tardar. Aquí pequeño recordatorio, vimos que la fe ve un poquito más allá de los sentidos, pero no se opone a los sentidos. La fe abarca un rango de visión, por eso es visualizar, porque es un rango de visión más amplio que lo que pueden ver tus ojos. Y vimos la importancia de reconocer el potencial. Después, alguien con fe lo que tiene que hacer no solamente es visualizar o no solamente es creer, sino es actuar. Actuar basándote en lo que crees. Esta frase célebre del apóstol de Santiago, pues, o de Jacob, que dice la fe sin obras está muerta, o sea que no vale nada una fe si no va acompañada de obras. Es como las palabras que se las lleva el viento. Y aquí vivimos el llamado a la acción. La fe nos requiere de acción y no solamente de palabras. Y pues lo que sabemos es que hay que actuar en base a la verdad. Y hoy vamos a introducir esta característica, digo, las anteriores, la primera característica que tiene que tener una persona con fe, ya no me regresaste al principio, pero la primera es mira, o sea, así es captar con tu vista para poder percibir la realidad, o sea, que tu fe no esté basada en imaginación, sino que realmente esté basada en tu sentido, en algo que tú estás viendo, pero acuérdense que no solo se queda ahí, sino que hay que ir más allá a visualizar. Entonces, nos llama también a creer en lo que es verdad. Y de que si llevas toda la semana poniéndote ropa para calor y de repente te dicen va a haber frío, tú qué decisión vas a tomar. Y tú lo que vas a creer es de acuerdo
a la percepción que has tenido. Y después de cree, ahora sí viene visualizar, después de visualizar actuar y ahora sí persistir. ¿Qué quiere decir persistir? Y bueno, vemos aquí que dice persiste en la fidelidad. ¿En qué hay que persistir? En la fidelidad. Ahorita vamos a ver por qué en la fidelidad. Y persistir es una característica importante de aquellas personas que tienen fe. Dice, la medida de la fe de una persona no está en el momento de la decisión, sino en la firmeza de seguir adelante. Y aquí tengo una ilustración que nos va a mostrar más o menos a qué se refiere esta frase. Quiere decir que tú tienes una creencia que está fundamentada en la verdad, ¿no? Eso sería lo ideal, que tu fe consiste en una creencia que está fundamentada en la verdad y eso te va a llevar a actuar. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa cuando se te ponen obstáculos? ¿Qué pasa cuando alguien te pone un obstáculo y te hace dudar de tu creencia? Pues justamente esta característica de persistir es, aunque se te enfrente gente diciéndote, no, es que eso que tú crees no es así, o mira, esto tú lo ves así, pero no. Pero la fe tiene la capacidad de buscar siempre el camino al actuar, de conectar la creencia con la acción, a pesar de las dificultades que pongan los demás. Y aquí el ejemplo que veíamos, no sé si se acuerdan que vimos la historia de Morse, de Samuel Morse, o al menos vimos un poquito de ella. Y aquí la pequeña anécdota que les puedo contar, y que claro viene en el manual, es que cuando a Samuel Morse se le ocurrió, o sea, cuando él visualizó que podía inventar un medio de comunicación utilizando la electricidad para que la información viajara, eh, él visualizó esto que los demás no habían visto. O sea, este fue algo que él descubrió ese potencial de la electricidad y los demás no lo vieron. Y entonces él actuó en base a eso y entonces se dedicó a desarrollar un experimento que demostrara que esto era posible y obviamente se topó con mucha gente que decía, no, pues es que esto no se puede, pero él estaba fundamentado, o sea, su creencia estaba fundamentada en la verdad, o sea, la electricidad sí es capaz de transmitir datos, sí es capaz de transmitir señales, por así decirlo, y entonces él sabía que estaba fundamentándose en la verdad, pero había gente con otro tipo de creencia que le decía, no, es que eso no se puede. Y, y el chiste es que le ponían muchas trabas, muchos retos. De hecho, él cuando empezó a hacer sus experimentos los hacía en pequeño y entonces así podía demostrar. Y cuando ya se presentó, él tenía la idea de hacer una línea de comunicación entre dos ciudades lejanas para comprobar que a través de mucha distancia podían llegar las señales y entonces ahí es donde empezaron a llegar los típicos, no, eso no se puede, está muy difícil, no se va a lograr, está soñando y cosas de ese tipo. Y lo que hizo Samuel Morse pues fue persistir, a pesar de que le pusieran trabas y de que no le querían dar el dinero para que pudiera llevar a cabo la construcción de toda esta línea, pues él siguió y siguió y siguió porque él estaba convencido, basándose en la verdad, en hechos científicos, en datos científicos, que esto iba a funcionar. Entonces, esta es la idea de persistir, que podamos tener la certeza, pero no basándonos en una creencia vana, sino la certeza basando nuestra creencia en la verdad, en verdades comprobables. Eh, en el ámbito científico, los hechos científicos siempre están respaldados por observación y por pruebas a largo plazo. Entonces, por eso se determina que son, pues, acciones o sucesos que son predecibles, que van a suceder. Entonces, si nos basamos en este tipo de verdades, estamos bien, pero nosotros sabemos que hay una verdad mucho más
elevada, mucho más profunda de de dónde debemos de basar nuestras acciones. Como vimos al principio, la definición de fe es la confianza en que las acciones basadas en el buen carácter o basadas en una moral buena van a tener el mejor resultado a pesar de que yo no vea los resultados en ese momento. O sea, la confianza que yo tengo en que si yo actúo bien, al final me va a ir bien porque así lo dijo Dios. Esa es la verdadera fe. El actuar en base a lo que Dios dijo, a pesar de que pues ahorita me vaya mal o a pesar de que yo vea que a otras personas les va bien y no obedecen a Dios, la verdadera fe es mantenerme obedeciendo a Dios porque sé que Dios, lo que Él dice es verdad y sé que esa es la verdad absoluta. Entonces, en esto consiste el persistir y un pequeño ejemplo que, bueno, antes de ir al pequeño ejemplo, dato interesante que la palabra fidelidad viene del inglés faithfulness, que faithfulness a su vez viene de faithful y faithful quiere decir lleno de fe. Entonces, una persona fiel, o sea, si tú quieres ser una persona fiel, lo demuestras estando lleno de fe y viceversa. Si tú quieres, eh, si tú quieres tener fe, si quieres demostrar que tienes fe, pues tienes que ser fiel. ¿Y fiel a qué? Pues ya hemos estudiado en el instituto, hemos estudiado que la fe es la fidelidad a la verdad y justamente esta información que estamos estudiando ahora es eh, para remarcar esta relación entre la fidelidad de una persona y su fe. Entonces, la fe es mantenerse fiel o persistir en la, en este caso que estamos estudiando la palabra, pues en la palabra, en la verdad. Y puede aplicarse en otras cosas, pero en el contexto bíblico y eh, pues relacionado con Dios que nosotros estamos estudiando, tiene que ver, tu fe tiene que ver con la fidelidad que con la que tú persistes en la verdad. Y ahora sí les digo que aquí hay un ejemplo. Si una persona tiene fe, va a basar sus decisiones. En este caso, este hombre está caminando, aunque todavía no puede ver el resultado, no hay nada, él ya lo está visualizando y su decisión de cargar, aunque pareciera que es algo pesado, o sea, porque muchas veces actuar conforme a la fe es algo pesado y es algo difícil, pero porque tenemos el objetivo en mente, tenemos ya visualizado hacia dónde vamos. Y es mucho de lo que hemos estado estudiando, que nuestros ojos tienen que estar puestos arriba y viendo la construcción de lo que queremos alcanzar, o sea, viendo que queremos construir el cuerpo de Cristo, que queremos construir la iglesia o un reino de paz, un gobierno perfecto, pues nuestras acciones tienen que estar basadas en eso, en que si estamos trabajando porque haya un gobierno de paz en la tierra y un gobierno donde todos podamos estar contentos y podamos estar en condiciones óptimas, pues hay que poner de nuestra parte, ¿no? O sea, por eso a veces se nos hace difícil, pero siempre nuestras decisiones deberían de estar basadas en, en pues en el objetivo que tenemos en mente. Se necesita tener fe para sostener nuestras decisiones cuando todavía no se ven los resultados positivos de ellas. Eh, un granjero debe regar sus campos fielmente, confiando en que la semilla que ha plantado le dará una cosecha. ¿Se acuerdan que vimos al principio una tarea de poner una semilla y que al final va a crecer una flor? Bueno, un granjero, imagínense que tiene que regar todo su campo y aquí vamos a ver el proceso de, de trabajo en un campo para que vean la fidelidad, la fiel y la fidelidad, la fe, perdón, y la fidelidad que tiene que tener un granjero. Primero, pues prepara la tierra, la blanda para que caiga la semilla y todo, y después, ¿qué creen? Pues le cae nieve. De que se vaya la nieve, va a tener él la capacidad de seguir utilizando su campo.
Entonces ya está listo, pone el abono, pone la semilla y lo primero que empieza a salir en los campos, regularmente, no sé si esto es regla o no, porque nunca he trabajado en un campo así de esta forma, pero lo primero que empieza a salir son las hierbas. Entonces, el granjero pues tiene que trabajar y tiene que quitar las hierbas y confiar en que a pesar de que las hierbas quitaron un poco de los beneficios que tiene la tierra y el riego, pues que aún así va a dar fruto su semilla. Y aquí vuelve a limpiar el campo, empieza ya a ver cómo crece las plantitas y pues ahí va la cosecha. Y ahí va hasta que tiene, pues sí, hasta que ya crece toda su cosecha y en algún momento da fruto. Aquí ya no alcanzó el espacio para poner el fruto, pero la idea es que este es el resultado después de no tener nada, después de tener tierra vacía. El resultado al final, por la fidelidad del granjero, se dio el resultado esperado. Entonces, este proceso lleva a veces meses, por eso la fiesta de las semanas era muy gratificante después del trabajo de muchos meses, ver cómo al fin llegaban las cosechas. Y pues justo es eso, como recibir el resultado del trabajo hecho. Y bueno, en esta vida lo que nos toca hacer pues es permanecer fieles a pesar de no ver el resultado y no va a llevar meses, sino que va a llevar años este proceso. Pero bueno, confiamos que Dios, esta es la imagen que nos pinta en la Biblia. Un día todo va a estar así. Entonces, nosotros tenemos que perseverar y persistir hasta lograr este objetivo, porque confiamos que esta es la verdad, que Dios dijo que esto iba a cumplirse y confiamos en que así va a ser porque es Dios. Y una cosa muy importante antes de concluir con el tema es que persistir hay que hacerlo con mesura, porque muchas veces nos aferramos y decimos, no, es que yo tengo fe en esto y pues aunque haya dificultades, yo voy a seguir adelante. Y pues no, muchas veces no funciona así, muchas veces tenemos una percepción errónea y estamos basándonos en cosas que no son la verdad, a lo mejor, o sea, en temas, en temas a veces complicados de la Biblia, por poner un ejemplo, a veces creemos que es así fielmente, pero bueno, tenemos que recordar, como ya hemos visto, que se escribió hace muchos años y que las traducciones, los idiomas y todo lo demás, todos los demás factores que influyeron en que la Biblia llegara hasta nosotros, puede haber un poco de teléfono descompuesto y pues a lo mejor algo que para mí es muy seguro, para alguien más no es así, porque tiene otra perspectiva o porque ha estudiado otras cosas. Entonces, en este tipo de casos entra el discernimiento, en donde pues hay demasiadas señales, por el camino por el que vamos, hay demasiadas señales que nos revelan que a lo mejor no es el camino correcto o realmente no tenemos bases sólidas para creer que eso es verdad. Y entonces lo que tenemos que hacer es, obviamente, buscar, aunque sea difícil un camino, pero por donde sí hay paso, ¿no? O sea, como hay que discernir cuál es el buen camino, el que trae muchas trabas o o el que pues a pesar de que muestre dificultades, sí hay una salida o sí hay un camino por donde ir. Y también a veces pudiera parecer cómodo el decir, ah, bueno, pues es que como aquí encuentro muchas trabas o bueno, aquí hay varias curvas, pues entonces me voy por otro camino. El chiste de esto es el discernimiento, esta es la clave, el discernimiento. ¿Y cómo adquirimos discernimiento? Bueno, pues en palabras del rey Salomón, bajo su consejo, el discernimiento lo aprendemos ya sea estudiando los proverbios, pero pues los proverbios lo que hacen es apuntarnos a la Torah, entonces el discernimiento nos lo va a dar el estudio de la palabra de Dios, de la Torah, de su instrucción y el estudio y la práctica. Entonces, pues
Esto poco a poco lo vamos a ir desarrollando y yo creo que ya llevamos un buen camino avanzado con este grupo de jóvenes, pero pues es, como les digo, un camino de toda la vida, entonces no esperemos tener discernimiento de la noche a la mañana. Proverbios dice que Proverbios o Salmos, no me acuerdo si es Salmos o Proverbios, pero dice que el entendimiento está en largura de días, entonces pues es un proceso. Así que no se preocupen. Hasta aquí concluimos con esta sección de persistir. Espero que les haya gustado esta sección de cualidad de carácter que está siendo de mucha bendición para nosotros. Para nosotros como equipo de Teams, para Luis, Rachel, Peter y para mí. Hace rato, antes de empezar la grabación, Peter me decía que su trabajo le ha estado gustando porque es un reto, o sea, como que hay veces que hay trabajos que nada más te sientas y haces y pues está muy aburrido, ¿no? Pero los trabajos que realmente te exigen y te retan son los más interesantes. Y justamente esta sección ha sido un reto para nosotros como equipo y por eso lo apreciamos y por eso también nos ha parecido bastante útil. Y pues bueno, vamos a terminar con una oración solamente. Les decíamos, es una cápsula rápida para que también puedan hacer otras cosas. Y nada más, la tarea se las voy a mandar ahí por el chat, pero se las menciono. Eh, hay un lugar en Estados Unidos que se llama Yellowstone, se llama Parque Nacional Yellowstone. Probablemente han visto la caricatura del oso Yogi y si no la han visto, pues es porque ya estoy muy viejito, pero el Parque Nacional Yellowstone es uno de los más grandes del mundo y ahí justamente hay un geyser, no estoy seguro, es como una fuente de agua hirviendo que brota de la tierra, que se llama Viejo Fiel, Old Faithful. Entonces la tarea es investigar sobre este geyser y que simplemente para cuando tengamos la clase, si nos pueden, la siguiente clase, si nos pueden comentar o mandar ahí las notas de por qué se llama viejo fiel, viejo confiable, old faithful, por qué se llama así. Esa es la tarea y preguntas qué significa la fidelidad y cómo demuestra fidelidad un agricultor, un padre y un agricultor o un padre. ¿Cómo demuestra fidelidad? El agricultor ya lo vimos, el granjero, y un padre, ¿cómo creen ustedes que muestra fidelidad? Bueno, pues Peter, si tú quieres ayudarnos con la oración para terminar con la sesión. Claro que sí. Padre mío, gracias por regalarnos vida. Gracias porque nos permites, pues aún así a la distancia y a destiempo, poder hablar de tu palabra y como siempre te pido que sea de bendición, primero para nosotros y también para los chicos, Dios, que por favor, esto que aprendemos, en este caso la fe tan importante, que nos ayudes a crecerla en nosotros, que, que nos ayudes a que la fidelidad, a que nuestra confianza, a que nuestros sentidos, a que todo pues trabaje, que todo funcione para, para entender los propósitos que tú tienes para nosotros, para ver la vida desde una perspectiva distinta. Y pues gracias, Dios. Te pido que por favor, en el momento que sea que los chicos estén viendo esta grabación, que por favor, pues toque su corazón y que les ayudes a no solo entender o aprender, sino empezar a vivir todas estas lecciones y todas estas cualidades de carácter. Gracias, Dios, y en el nombre de Yeshua es que te agradezco esto. Amén.